Conclusión del libro de Tobías. ¿Qué he aprendido en este libro y qué lecciones me he llevado? Siempre cuando hago el capítulo de conclusión me gusta partirlo en dos partes. La primera, en centrarme en cómo he visto el carácter de Dios en este libro, por ejemplo, completando la frase de Dios es, y la segunda parte mostrando los puntos clave que también he ido extrayendo y comentándolos, es decir, sacando algunas reflexiones. Por lo tanto, para empezar, diría que las palabras que definen este libro de Tobías son, en primerísimo lugar, limosna, fidelidad, oración, confianza, respeto y obediencia. Sé que son muchas, pero es que este libro, aunque sean 14 capítulos, abarca tantas características, tantos valores, tantos aprendizajes, que me quedaría con estas palabras. Pero bueno, si me dicen una, limosna, porque Tobit se centra mucho en dar limosna y explicar el por qué es tan importante hacerlo. Como curiosidad sobre este libro, es que yo pensaba que iba a hablar de Tobías todo el rato, pero no, o sea, realmente es como mitad y mitad. Habla de Tobit y de Tobías. Es la historia como de Tobit y de Tobías, que realmente son padre e hijo, pero pues yo pensaba que solo iba a hablar de uno y en cambio ha abarcado más personajes. Así que comenzando por la primera parte, he de decir los nombres por los que se le llama a Dios en este libro, que se le llama como el Altísimo, Señor del cielo y de la tierra, Rey de todas las cosas, Rey del cielo, Rey de los siglos y Señor de los siglos. Después de esto, ahora os cuento cómo he visto el carácter de Dios en este libro, porque si es verdad que no se ha visto como que Dios ha hecho esto, Dios ha hecho lo otro, no, o sea, generalmente lo han dicho los personajes en cualquier alabanza o en cualquier oración, pero como que cuenta la historia de estos dos personajes y se ve a Dios trabajar en silencio, es decir, Él cuando trabaja no es ruidoso, sino que Él trabaja en silencio y está orando todo el tiempo, o sea, es alucinante cómo se puede percibir esto de este libro. Así que bien, pues ¿cómo he visto a Dios? Dios aquí. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es atento, te escucha, Dios es misericordioso, perdona, Dios es paciente, es protector, grande y fuerte, Dios es eterno. Además, remarca en algunas ocasiones los tiempos de Dios, que estos son perfectos y de hecho como que percibí un mensaje para mí porque pues suelo meter mucha prisa a algunas situaciones y Dios siempre está ahí como para decir, para. Y en un versículo decía, todo llegará a su tiempo. Así que si tú también necesitas esas palabras, pues que sepas que también son para ti. Dios no se deja ningún detalle. Dios castiga, es decir, Dios castiga, pero para corregir el carácter de las personas. En ningún momento es para hacer daño o para hacer algún mal. Es como para que corrijamos nuestra forma de ser. Y Él sabe de qué manera nosotros podemos mejorar y ver nuestros errores. Porque Él nos conoce más que nadie. Él conoce nuestros corazones. Dios ama a su pueblo. Dios tiene compasión. Dios sabe cuáles son nuestros deseos y los cumple, incluso los deseos más internos que tenemos en el corazón. Dios los sabe y si son su voluntad, te aseguro que los cumplirá. Porque si hay alguno que no cumple, quiere decir que no te llevará por buen camino. Porque Dios siempre quiere que seas feliz y que estés feliz y Él se deleita en eso, en verte feliz. Dios envía a personas, en este caso a una persona que era un ángel, que era Rafael. Dios sabe, Dios salva, Dios nos libera y Dios cura.
Por lo tanto, dicho esto, pasamos a las reflexiones que he ido sacando de este libro. Primero, la limosna. Os hablaba de la limosna, de por qué es importante esta. Pues, primero de todo, la limosna es dar a quien lo necesita, y no simplemente es dinero, sino pueden ser otras cosas, como por ejemplo, pues dar tu tiempo, compartir tiempo con algunas personas, ayudar en alguna cosa que el otro flojea y a ti se te da bien, etc. Luego también el cómo Tobit tuvo su mente firme en Dios, y a pesar de su entorno que lo dejó de lado y dejó de asistir pues al templo, a los cultos, él seguía siendo fiel a Dios, a pesar de esa presión de que, tú imagínate, cuando tú eres el único que va a la iglesia, a lo mejor te cuesta más. A mí me pasaba, después de mi conversión, hasta que empecé a ir regular a la iglesia, me costó muchísimo, porque al final tu entorno, si nadie va, dar ese paso cuesta, pero te aseguro que no es imposible. Así que si estás esperando alguna señal o algo para dar ese paso, pues aquí la tienes. Y Tobit era así. Él realmente no le importaba lo que pensaban los demás y él seguía siendo fiel a Dios. Luego también vemos las personas intercesoras, que esto es algo que siempre me ha costado entender. Pero, por ejemplo, en este caso, Rafael, el ángel Rafael, venía a ayudar a Tobit, en específico a Tobit y a Sarra. Por lo tanto, aunque nosotros oremos a Dios, que es lo que hay que hacer, nunca viene mal decir a otra persona, ¿puedes orar por mí? O, ¿sabéis? Yo lo he entendido así. Al final, Rafael fue una persona que Dios puso para ayudar a Tobías, a Tobit y a Sarra, en específico a los dos últimos. Así que, pues, muchas veces en nuestro camino Dios nos va a poner a personas que tengan esa función. En este libro también vemos el cómo Tobit le gusta compartir con los demás. Es decir, ellos están celebrando un banquete y aún así le dice a su hijo que vaya a buscar a una persona pobre o que no se pueda permitir comida para que coma con ellos, y lo esperan todos. Así que pues aquí se ve esa humildad que tenían ellos, esa familia. Como decía antes, seguir siendo fiel a tus principios a pesar de los obstáculos, las burlas, las persecuciones. De Tobit se burló todo su alrededor, le persiguieron, intentaron aplastarle, y aún así, con todas las pruebas que tuvo, con esa ceguera que tuvo, a pesar de todo, seguía siendo fiel a Dios y nunca dejó de ser su foco. Enlazado con esto, las pruebas que se nos van poniendo por el camino. Al final, nosotros, de una manera u otra, debemos aprender, y muchas veces hay situaciones que no entendemos, pero que son necesarias para que nosotros podamos seguir avanzando en el camino. Y de hecho, estas pruebas que se nos van poniendo muchas veces nos ayudan a ayudar a otros. Cuando tú has pasado por una situación, tal vez era necesario para, primero, que crezcas tú, y segundo, seguramente el día de mañana ayudes a alguien que el día de hoy está pasando por ahí. Otro de los puntos que tengo es que las personas con fe también sufrimos y pasamos por momentos muy difíciles. Aquí el ejemplo de Tobit y Sarra. Tobit y Sarra pues llegaron a un punto en que estaban pues con ansiedad, depresión. No lo indica, pero por el lenguaje y cómo expresan esa oración tan dura que hicieron los dos, se nota que no estaban bien. O sea, que estaban pasando por momentos muy duros, pero aún así ellos, la cabeza en el Señor. Y pues eso, que es totalmente normal. Al final somos personas y aunque tengamos fe, tenemos momentos duros, y de hecho estos momentos duros nos ayudan a seguir aumentando nuestra fe. Continuando, tenemos que la solución de los problemas es la oración. Qué importante es orar, porque aquí tanto Tobit como Sarra tuvieron pensamientos no muy buenos,
y en el último momento, pensando y reflexionando, al final vieron que lo mejor era hacer oración. La importancia de la humildad y la sinceridad, aquí en este libro se ve pues esa transparencia que tienen los personajes de decir las cosas tal como son, a pesar de que haya cosas que les diese vergüenza, pues al final la verdad es la verdad y ellos priorizaban eso, ser sinceros. Una de las cosas que se dice en las oraciones de este libro es el hacer la voluntad de Dios antes que la mía. Cuando leí esto, la verdad es que dije, wow, qué buena oración, porque al final tanto Tobit como Sarra le exponían sus deseos a Dios, pero finalmente decían que se haga tu voluntad, Señor. O sea, yo te expongo todo lo que deseo, pero yo sé que lo que tú desees para mí es mucho mejor que lo que yo pienso. ¿Por qué? Pues porque Dios es Dios, Dios sabe las cosas, Dios nos conoce y sabe al final con qué vamos a ser felices y con qué no. Y esto lo enlazo con el dejar todo en manos de Dios, que es lo que hacían los personajes. Y sobre todo la palabra confiar. Decían bastante, ten confianza, y seguidamente una frase y luego volvían a repetir para acabar la frase, ten confianza. O sea, empezaban con ten confianza y acababan con ten confianza. Y lo hacen mínimo 3 veces en este libro, así que suele ser bastante frecuente. Más tarde tenemos una serie de recomendaciones y aparecen 2 veces. Una cuando Tobit pensaba que se iba a morir y deja unas recomendaciones buenísimas a su hijo, y por otra parte cuando ya realmente va a fallecer y está muy mayor, que pues dice una lista de recomendaciones tanto como para sus hijos como para sus nietos. Y en todo momento son recomendaciones. Al final él quería lo mejor tanto para sus hijos como para sus nietos, y ya dependía de ellos si tomarlas o no. Una de las cosas que decía en las recomendaciones es no hagas lo que no quieras que te hagan. Y esto es muy importante porque hay veces que cuando pasa al revés, ¿no? Que cuando alguien nos hace algo que no nos parece correcto, nos rebajamos a ese nivel. Pues como él me ha hecho esto, yo también. Pero eso no está bien, ya que no eres tú mismo. Tú eres tú mismo cuando tú haces las cosas tal como eres tú. Es decir, si a mí me insultan, yo no voy a permitir eso. Yo no voy a permitir bajarme al nivel de la otra persona para insultar, ya que yo no soy una persona que suele insultar. Tras decir esto, está el pedir ayuda a Dios. Qué difícil y qué fácil es a la vez, porque realmente es ayúdame, Señor. Pero ¿cuánto nos cuesta pedirlo? Tanto a Dios como a las personas. Te recomiendo que lo hagas, porque yo también era una persona que me costaba mucho pedir ayuda. Yo me gustaba ayudar a los demás, pero en cambio pedirla me costaba mucho. Así que pues últimamente sí que estoy mejorando en eso y pues le pido ayuda al Señor y veréis cómo pues no lleváis carga tan pesada, porque si pedís ayuda, Él aligera esa carga. Este libro también presenta algo muy bonito, que es el amor por la familia, los parientes, la esposa, el esposo. O sea, esa acogida de los familiares, el cómo se trataban, ese fraternidad, diría. Otra de las palabras que definen a este libro es fraternidad, porque de verdad que ese cariño y ese amor con los que se trata es increíble. También está el disfrutar del momento, lo que os decía de los tiempos, ¿no? Que no metáis prisa y que disfrutéis de la hora, que no os vayáis a después ni a antes, sino ahora, el momento de ahora, porque el momento de ahora pasará. Así que disfruta del momento. Saber tomar las decisiones adecuadas. Luego, cuando estaban haciendo esa oración Tobías y Sarra en la boda, en el matrimonio, vimos cómo se nos recordaba ese fragmento de Génesis donde nos dejaba claro que el hombre no está hecho para estar solo. Bien, otra de las cosas que vimos es saber decir que no. Otra cosa muy difícil, porque hay veces que da vergüenza, hay veces que no quieres quedar mal, pero se puede decir que no sin quedar mal, porque si eres sincero, puedes decirlo, puedes decir no.
porque si empiezas a decir que sí a todas las cosas, puede ser un caos tu vida. Te lo dice la persona que decía que sí a todo. Entonces, pues al final, en mi caso, cuando decía que sí a todo, no tenía tiempo para descansar y no estaba centrada en una cosa. Así que, pues, esto es un trabajo, sé que no es fácil y hay que saber decir que no. La importancia de la fe en las familias. Yo, cuando estaba leyendo este libro y veía tanto la fe de la familia de Tobías como la de Sarra, estaba alucinando de la forma en que se bendecían unos a otros, el hacer oración juntos. No sé, era como el pilar de la casa y gracias a eso ellos seguían hacia adelante y no sé, me pareció muy bonito. También la importancia de dar testimonio. Por ejemplo, en este libro cuando Tobit recupera la vista y al final pues te sale solo el contarlo. Y enlazado con esto, el guardar / compartir experiencias con Dios. Es decir, hay cosas que son entre tú y Dios y otras cosas que sí que están hechas para que las compartas. Eso ya debes de saber tú que sí y que no. Por último, acabar con que este libro remarca mucho la oración y el ayuno y el no tener miedo. Algo que me llamó mucha la atención de este libro, y lo cuento en uno de los episodios, es que justamente los pilares más importantes de la Cuaresma, los pilares de la Cuaresma son la limosna, el ayuno y la oración. Y este libro trata justo de eso, de la limosna, el ayuno y la oración. Y ahora mismo, mientras grabo esto, estamos en Cuaresma, en el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Así que me ha parecido muy interesante leer esto, ya que me ha ayudado para este tiempo, para vivir este tiempo mejor. Y que es eso, que los tiempos de Dios son perfectos y mira, justamente voy por aquí porque sabéis, y si no lo sabéis os lo explico, me estoy leyendo la Biblia de principio a fin. Es decir, que justo que ahora vaya por este libro. Y eso ha sido todo. La verdad que me ha gustado mucho el libro de Tobías y me ha dejado una gran variedad de aprendizajes. Así que muchas gracias por escucharme una vez más. Que pases muy buen día y que Dios te bendiga.